Qué bueno que están por aquí acompañándonos en esta noche. Oigan, hubo bastante lluvia, ¿no? Andaba por ahí de pronto por la calle con un tráfico horrible. 2 horas me tomó venir de aquí, nada más estaba por Mazarik a venir para acá, 2 benditas horas. Dios bendito, ya estaba un poquito harto del tráfico de la Ciudad de México. ¿Cuántos también de pronto les cansa este tráfico de aquí, verdad? Pero ya estamos aquí, gracias a Dios, ¿no? Para glorificar su bendito y santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y nos encontramos ahora en esta parte para escuchar un poco de la palabra bendita de Dios. Y antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, inclinen su rostro, hermanos queridos. Bendito y santo Señor, estamos delante de ti, delante del trono de tu bendita y santa gracia. Dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos permites estar con bien, nos permites estar aquí, glorificando tu bendito y santo nombre. Gracias que también nos permites, Señor, tomar de tu bendita y santa palabra. Gracias que tú siempre has sido bueno y eres bueno. Y hemos podido ver tu mano de misericordia, Señor, a través de todas estas etapas, Señor. A pesar de todos los acontecimientos de esta pandemia, de todo lo que nos rodea, hemos podido ver tu mano de misericordia y te damos gracias. Te suplicamos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro corazón, nos permitas comprender tu palabra y que esa semilla, Señor, dé fruto en nuestras vidas. Para eso es para lo que estamos aquí, Señor, para ser cada día más como tú, bendito Dios. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios bendito? Fíjense que he titulado este tema cambio de enfoque porque creo que en esta etapa de la pandemia en la que nos encontramos ya casi saliendo, ¿verdad? Todos de esta etapa de la pandemia que nos ha pegado fuertísimo a todos nos encontramos no solamente como ya al final del túnel donde podemos ver esta luz del tiempo en el que estamos viviendo, sino que también un enfoque que está por encima del sol que todos tratamos de ver, y no simplemente lo que nosotros podemos ver desde aquí abajo. No hay duda de que el mundo está viviendo a todo lo largo, a todo lo ancho de su extensión, un periodo, por supuesto, de confusión, un periodo de preocupación en cuanto a muchas cosas, en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a qué va a pasar ahora, qué es lo que vamos a hacer ahora en adelante. Si ya parece que la próxima semana ya vamos a estar en semáforo verde, así como todos estos verdes que ven aquí, así vamos a estar la próxima semana. Entonces ya vamos a poder traer también a nuestros hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque vamos a poder ya traer a nuestros benditos y santos hijos. Sin embargo, yo creo que también el número de pacientes que han sido hospitalizados todavía no baja tanto. Todavía sigue en aumento por algunas causas, siguen los contagios, el número de enfermos, el número de pacientes que ya han fallecido. Todo esto ha creado, hermanos santos, sin duda en la población un poco de pánico. Más las personas que nos hemos contagiado en algún momento nos crea ese pánico de, híjole, no vaya a volver a contagiar, porque hemos escuchado de personas que se han contagiado 2 veces, ¿no? Incluso familias enteras. Gracias a Dios algunos hemos salido, algunos no, pero eso genera este pánico por el hecho de potencialmente verte afectado por esta situación de la pandemia, pero también por la realidad de que quizás tú pudieras ser uno de esas personas que no salió adelante en el COVID, en el que potencialmente pudieras haber sido una de esas personas de que, ¿sabes qué? Tal vez yo pude haber sido uno de ellos que no salió adelante, que no continuó con vida. Sin embargo, gracias a Dios por la misericordia de Dios estamos aquí hoy presentes. ¿Cuántos dicen amén? Porque bien pudiéramos estar en el lugar de estas. Dale un aplauso a Dios bendito, por favor. Y que aunque estas muertes que todos tal vez hemos vivido de cerca en nuestras familias o con alguna persona cercana han sido o corresponden a una minoría tal vez, pero es un lugar en donde sabemos que alguien que tú conoces o tú mismo pudiera pasar del otro lado de la eternidad, o pudo haber pasado, ¿verdad? Y ese pánico de pronto se acentúa de manera también por la gran cantidad de información, mucha mala información a través de las noticias y otra también muy buena información, pero que también el sector tal vez médico no alcanza todavía a comprender, no está preparado para manejar, para poder digerir y entender exactamente qué es lo que pasa.
porque es algo completamente nuevo. No hay alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Esto ni siquiera con la vacuna, hermano querido. He sabido que muchos de nuestros congregantes están aún con la duda de yo no sé si me vacuno o no, porque yo no sé si se me va a enchocar la cara, al rato me va a salir un brazo en la espalda, no sé, y nos causa ese miedo. En serio, hay personas que me dicen, yo en serio tengo miedo de vacunarme, no quiero vacunarme. ¿Qué hago? Pues no se vacune, pues, si no, creo que todos conocemos una regla. En cuanto a fe se refiere, mira, si no sientes algo, no sientes paz en algo acerca que quieres hacer, que quieres tomar un paso, no sientes esa paz de Dios, no lo hagas. Punto. Ponlo en oración. Si Dios te da esa paz, adelante. Si no te da la paz, no lo hagas. Solamente Él sabrá por qué el que te creó sabe si eres alérgico a algo que trae esa vacuna o no. Nosotros no sabemos. Y que sí ha pasado a personas que les da parálisis facial de pronto. Yo creo que hemos escuchado, ¿no? A algunos les da esterilidad, no sé. Entonces no sabemos. Y eso nos causa toda esta confusión. Creo que de manera global se estima tal vez una mortalidad, ¿no? De manera global del 5%. Yo creo que estos son algunos datos médicos. Todavía el número de casos considerados ligeros, permanecen en un 95% tal vez, y ya un porcentaje de casos severos o críticos se mantiene en un 5%. Todavía es bajo, pero aún así debemos de seguir cuidándonos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Menciono todo esto porque por una situación que parte de la información que ha corrido es que la realidad, hermanos santos, es que los cristianos y no cristianos por igual, gente incluso bien informada en la palabra de Dios, en serio, parecen estar atemorizados, hermanos santos. Cristianos y no cristianos por igual. Personas que están bien documentadas en la Escritura parecen también seguir teniendo miedo a esta cuestión. Pastores que conozco, amigos que sí les causa cierto pánico, están atemorizados por esta cuestión de la pandemia. Es feo que tengan en sus congregaciones muchas personas que han fallecido. Y claro que eso crea un pánico, por supuesto. Mientras tanto, la vida se ha tornado un poco más sobria para algunos, ¿verdad? Incluso algunas personas, algunos compañeros han compartido conmigo su testimonio en cómo esta pandemia los ha hecho o los ha llevado al arrepentimiento en ciertas áreas de su vida. Como esta escasez, estos problemas, como vimos el domingo, el de pronto estar en la escasez nos hace entrar en sí mismos y arrepentirnos y decir, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio en mi vida. Para algunos eso les ha hecho en su vida esta pandemia, pero para otros, hermano santo, desafortunadamente continúan en su mismo estilo de vida que fue encontrado incluso antes de que empezara esta pandemia. Es decir, su mismo estilo de vida pecaminoso tal vez. No sé si me doy a entender. Y también hay otros como que han reducido en algo, no han cambiado por completo, sino que han reducido en algo tal vez su vida pecaminosa, y esto les hace pensar que por lo menos esta reducción de sus pecados pudiera satisfacer a Dios en cierto momento, ¿no? Sin embargo, hermano santo, creo que la cruz de Cristo nos deja claramente ver que lo único que satisface a Dios bendito completamente es su santidad perfecta encontrada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por otro lado también a Dios bendito le agrada ver a un hijo que ya está regenerado, cuidando de su salvación con temor y temblor, como dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Porque en verdad ese sacrificio que sucedió en la cruz fue algo costoso, hermano santo. No fue como cualquier cosa, ¿verdad? Así que hay algunos pasajes en la Escritura que podemos ver que si nosotros meditamos en estos pasajes, hermanos santos, deberíamos ser entre todos los hombres que existen en la tierra los que más paz deberíamos de tener en medio de todos. Esos deberíamos de ser tú y yo, hermano querido. Que deberíamos tener en medio del peor caos posible y de la peor consecuencia a la que pudiéramos llegar al final de la pandemia, tú y yo deberíamos ser los que más paz deberíamos de tener. ¿Cuántos dicen amén? Así que escucha lo que el salmista dice, ¿verdad? O lo que Dios dice a través le enseñó al salmista, a David, por supuesto, y él nos lo enseña a nosotros. Él dice en una parte de la Escritura, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Esto, hermanos santos, esto quiere decir, ¿sabes qué, Dios mío? Aun cuando yo ni había nacido, aun cuando todavía no podía celebrar ni siquiera mi primer cumpleaños, en tu libro, en el libro de Dios, en tu libro de la vida, tú ya habías contado mis días. Tú ya sabías cuándo iba a ser el primero de ellos y cuándo iba a ser el último. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esa declaración debería llenarnos de tranquilidad absoluta. No solamente el hecho de que voy a pasar a la eternidad con Dios,
por el hecho de saber que nada, absolutamente nada, hermano santo, puede alterar los días que Dios me dio. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, Job escribe, si gustas acompañarme, en el libro de Job, capítulo 14, si no aparece acá en nuestra pantalla, ustedes lo saben, 14:5, dice lo siguiente: los días del hombre ya están determinados, dice la Escritura. Tú has decretado los meses de su vida, les has puesto límites que no pueden rebasar. Hermano santo, Dios bendito ya ha fijado el número de meses que debemos de vivir. ¿Cuántos dicen amén? De manera que cuando Él fija cuántos son los años, cuántos son los meses que debemos de vivir, no hay nada que puedas hacer para poder pasar esos meses, para poder aumentarlos. Ahora, no solamente es que el salmista dice, ¿sabes qué? Antes de que yo naciera ya habías contado mis días, no solamente los días, sino ahora Job dice los meses, pero aún viene Jesucristo Santo y afirma, ¿verdad?, lo que dice el Antiguo Testamento, y nos dice todavía más difícil en Mateo 6:7, si gustas acompañarnos, nos lo pone más difícil. Ya no son ni días ni meses, sino que ahora dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir tan siquiera una hora al curso de su vida? Es decir, no importa lo que hagas, no importa lo que te esfuerces, no importa cuánto te preocupes, no puedes añadir ni siquiera una hora al curso de tu vida. Eso debería darte la seguridad, hermano santo, que no importa lo que suceda a tu alrededor, es algo que ya estaba determinado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? El salmista, fíjate, si el salmista dice, mis días están contados. Si Job dice, mis meses son limitados y no puedo agregar a ellos. Y ahora en Mateo 26 Jesús dice, ¿sabes qué? Ni solo tus días ni tus meses, sino que también las horas. ¿Quién le podrá añadir un momento a su vida? Eso nos debería dar seguridad de que la pandemia no reina sobre nuestra vida, sino de que Dios reina sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dile que está a tu lado, Dios reina en mi vida. Pero con seguridad dile, Dios reina en mi vida. Así que, hermanos santos, mira, si piensas y meditas en el control que la Escritura dice que Dios tiene, que afirma, que declara, que revela que Él tiene sobre nuestra existencia, entonces yo debería de ser responsable en cómo vivo esa vida delante de Dios. Y seguir las pautas, seguir las instrucciones necesarias, pero descansar en la completa paz de que realmente Dios tiene todo el control sobre todo. Amén. Que lo que sea que suceda, sea la pandemia, sea una escasez, sea lo que sea que esté sucediendo, Dios tiene el control. A veces pareciera, hermano santo, que comentaba con algunos compañeros, como cierta insensibilidad a la situación de que sí hubo algunas personas, ¿no?, que de pronto dijeron, ay, es que Emanuel, ¿cómo no lloró en el velorio de su padre? De seguro no lo quería. ¿Cómo no lo voy a querer si es mi padre, por Dios santo? Pero llega el momento, hermanos queridos, que les comento que desde que me fui tal vez a California, todo ese tiempo, fueron unos 10, 12 años, en donde sí me llené de muchos cuestionamientos en mi vida, pero cuestionamientos hacia Dios de ¿por qué pasa esto? O sea, para mí, para que entiendas un poco mi panorama y puedas entender también mi decepción, si no entiendes mi expectativa, no puedes entender mi decepción tampoco. Y te lo explico un poco. Mi expectativa era, yo sé que Dios me va a guardar en todo momento, no importa cuán índice de maldad alto hay en la Ciudad de México, yo sé que hay un Dios que me protege. Pero yo tenía una idea equivocada de lo que es Dios. Yo creía que el ser cristiano, el ser creyente, el portarme tal vez, vamos a decir entre comillas, bien, porque tampoco es como que era santo, era hijo de pastor lo peor en aquel momento. Entonces, pero trataba de portarme bien, pues no andaba haciéndole daño a nadie, no andaba metiéndome en drogas, como dicen por ahí, no, nada. Errores como todos. Pero cuando te va mal, entonces empiezas a dudar, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué hice? ¿En dónde es en donde me equivoqué? ¿Qué fue lo malo que pude haber hecho que me metiste en este hoyo, aquí secuestrado? Y ¿sabes qué? Lo peor no es eso, sino lo peor, lo que chocaba con mi fe, con lo que había entendido de Dios es ¿por qué tengo yo que salir huyendo y no tienen que ser los impíos los que salgan huyendo de entre nosotros? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tiene que ser mi familia? ¿Sí me explico? Y entonces llega toda esta parte de cuestionamiento a mi mente, el por qué tengo que hacer esto. Y entonces me empieza a atacar esta teología de los amigos de Job. Job, es que debiste haber hecho algo muy mal para que te vaya así, porque no es posible que alguien no se porte tan mal y que le vaya bien. Algo debiste haber hecho mal, pero él sabía dentro de sí, es que no hice nada mal.
Y yo no sé cuántas veces has pasado por un momento así, donde las personas, incluso esos disque amigos, vienen a decirte, no, es que debes estar en pecado en tu vida, porque por eso te va mal, porque estás en pecado, porque tienes un juicio de Dios en tu vida. Y empiezas a cuestionarte, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si les ha pasado a ustedes o nada más a mí, pero a mí sí me he llenado de dudas. Yo no sé si es que algunos de tus hijos de pronto venían aquí desde chiquitos al instituto y ahora no vienen y te preguntas por qué. ¿No dice la Escritura, instruye al niño de su camino cuando es pequeño y aún de grande no se apartará? Eso he hecho y no veo a mis hijos aquí. A lo mejor tu problema, lo que te causa duda es que Dios dice, establece en su santa palabra, no habrá mujer estéril en mi pueblo. No puedes tener hijos. ¿Por qué? Si dice que no habrá mujer estéril, ¿por qué? No puedo tener hijos. Y lo he intentado tantas veces. Y te llena de cuestionamientos en la mente. ¿Por qué? Así pasó conmigo durante 12 años. Estarme preguntando siempre, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice? Hasta que llega un momento, hermano santo, donde aprendes a depender de Él. Y a no cuestionar, sino a obedecer. Nada más. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que te lleva a una vida mucho más, déjame decirte, hermano, más pacífica, más tranquila. Dejar de preguntarme por qué y solo aceptar, abrazar lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos dicen amén? Aceptar su voluntad. Si le voy a cuestionar, va a ser por genuina duda de, Señor, mira, en verdad quiero saber qué hice mal para corregir, pero no para cuestionarlo a Él de por qué hiciste esto. Y quiero ponerte un ejemplo bien sencillo. Una vez tenía un Nintendo 64, si algunos de ustedes o sus hijos lo conocieron, pues lo tenía, me gustaba mucho jugar. Y un día que llegué de la escuela, pues ya no lo tenía, ¿no? De repente desapareció mi consola de juegos. Yo estaba como súper molesto y pues mi madre santa sí sabía la historia del por qué, yo no la sabía, ¿no? Entonces de repente, pues, mamá, ¿por qué me quitaste esto, no? No, pues no sé, pregúntale a tu papá. Entonces yo voy muy molesto con mi padre. Papá, ¿por qué me quitaste mi consola si no he hecho nada malo? Entonces yo creo que la forma en la que llegué yo a preguntarle fue como que lo hizo molestar y me dijo, pues porque quiero. Digo, soy tu padre y si quiero te la quito aunque no hagas nada malo. ¿Qué tiene? No sé si me explico. La razón detrás es que me había comprado una nueva consola y me quería dar la sorpresa. Pero espérate, lo que quiero que entiendas es esto, la cuestión en cómo nos acercamos al Padre. Con que si yo le hubiera llegado tal vez humildemente, dicho, oye papá, ¿sabes qué? Pues vi que ya no estaba ahí mi consola de juegos, ¿pasó algo? No, dijo, solamente te quería comprar una nueva tal vez, no sé. Pero la cuestión de llegar a cuestionarlo como, ¿por qué? Si yo quiero te la quito, ¿y qué? Eso es lo que quiero que entendamos acerca de Dios. Que realmente lo veamos como nuestro Padre, no como un cuate que puedes llegar a decirle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me quitas a mi familia? Si yo quiero te la quito, a mí me pertenecen. Y a ti lo único que te toca hacer es aceptar mi voluntad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Yo decía recientemente en algunas ocasiones, hermanos santos, que el temor que tenemos a veces por todo lo que nos sucede, por todo lo que pasa a nuestro alrededor es como cristianos, es algo real, pero en realidad es algo irracional. Es algo que no es bíblico a la luz de la revelación de la palabra, porque si bien todos enfrentamos algún miedo en nuestras vidas, yo creo que hay algo en nosotros, hermanos santos, que debemos de recordar. No sé cuántos de nosotros como cristianos nos hemos percatado, hermanos queridos, que el número de personas que había de morir vamos a decir, desde el 1 de enero, porque la pandemia empezó en 2019 de diciembre, vamos a decir que en China, pero ya acá nos alcanzó un poquito después, ¿no? Pero vamos a decir que desde el 1 de enero del 2020 hasta el día de hoy, hermanos santos, es exactamente el mismo número de personas que iba a morir antes que llegara el coronavirus. Es decir, lo único que cambió es la causa. Pero de acuerdo a las escrituras ya estaba escrito que iba a pasar. Ya Dios había determinado el número de días de cada quien, por eso quise iniciar con esta cita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando tú lo entiendes de esta manera, dejas de preocuparte y de pensar, es que ¿qué hicimos tan mal para que Dios nos envíe una pandemia, nos envíe ¿cómo les llamaban a estas? Una plaga en la Biblia, ¿no? ¿Qué hicimos tan mal como el mundo entero para que Dios nos envíe? No, es que Dios no nos envió nada. ¿Sí estamos de acuerdo en esa parte?
de dejar de preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Por qué nos permite pasar? No es que nos permitió pasar. Ya les he dicho en predicaciones anteriores, una cosa es que envíe plagas de la nada, que así aparezcan solas. Sí podemos decir, Dios bendito, ¿tuviste algo que ver? Pero no podemos culpar a Dios por un error humano, de que a alguien se le escapó el virus en un laboratorio. No podemos decir, ay Dios bendito, ¿por qué no? Pues están haciendo un montón de cosas que no deberían hacer, jugando a ser Dios, a hacer clones, a experimentar con los seres humanos, y ahora me preguntan por qué, pues, por sus errores. ¿Sí me explico? Pero si Él ya te terminó el número de días, no cambia nada, no cambió el número de personas que habría de pasar a la eternidad. Lo único que cambió fue el instrumento que Dios ocupó para que se llevara a cabo ese plan. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando entiendes eso, hermano santo, que no ha cambiado el plan de las personas que tenían que pasar al otro lado, sino lo único que cambió es la causa, eso debería darnos esta seguridad. Uno de los problemas del cristiano, hermano querido, es que frecuentemente lo que el cristiano cree, lo que creemos, no lo vivimos, desafortunadamente. Decimos que tenemos fe en Dios, que creemos en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, pero cuando suceden cosas así nos llenamos de cuestionamientos. ¿Por qué sucede esto? ¿Sabes qué es lo peor? Que a veces personas que no son cristianas vienen y te preguntan ¿por qué sucede? No, pues quién sabe. Pues sino que confías en Dios. A veces, hermanos, estamos más preocupados que los no cristianos. ¿Sí estamos aquí? Estamos más preocupados, más confundidos que la gente que no es cristiana. ¿Y cómo tú que crees en Dios estás más preocupado que yo que no creo en Dios? Yo creo que realmente, hermano santo, lo que vivimos es lo que verdaderamente creemos al final de camino. Lo que realmente vives, eso es lo que realmente crees. No podemos andar pregonando, tenemos fe en Dios, creemos en la palabra de Dios y vamos a estar llenos de dudas todo el tiempo. O crees en Dios o crees en las dudas que te mete el enemigo. ¿Qué es en lo que decides creer? Ahora esta parte solamente es una introducción, ahorita vamos a llegar ya al punto, pero la cuestión es que tal vez unos dirán, ¿sabes qué? No, pero es que yo afirmo que con mi mente y con mi corazón que yo creo en Dios. Sí, sin embargo, hermano santo, tal vez es que tú quisieras creer en Dios. Tal vez declaramos lo que quisiéramos creer, pero a final de cuentas no vivimos lo que decimos que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano santo, no todo el mundo tiene una buena intención, estoy de acuerdo con eso. Hay gente que tiene malas intenciones, otros tenemos buenas intenciones, aunque luego no vivamos esas buenas intenciones que tenemos. Pero la cuestión es que muchas veces las personas solo estamos expresando lo que quisiéramos vivir, no lo que realmente vivimos, no lo que realmente creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que de verdad en estos tiempos, hermanos queridos, nos están ayudando a cambiar, a ampliar nuestro panorama, a ampliar nuestro enfoque de ver la vida sin lugar a duda. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto que hemos vivido nos ha llevado a pensar las cosas de una mejor manera, hermanos santo. Hermanos, yo creo que el mundo ha cambiado repentinamente, pero ¿sabes que solamente ha cambiado para un grupo de personas? No para todos. Quiero decirte que hay 2 billones de personas en el mundo para las que no han cambiado esta pandemia. Estos 2 billones de personas, hermanos santos, son estas personas que podemos encontrar en África, en donde no han tenido que comer, no desde la pandemia, desde mucho antes. Que para ellos no ha cambiado la cuestión de muerte. Para ellos están acostumbrados a que se muera uno cada semana porque no tienen ni qué comer. O sea que para ellos esta pandemia es como una raya más al tigre. Hermanos santos, hay cosas que no ha cambiado en la pandemia para otra gente, como no sé, los problemas que hay en Gaza, que hay en Israel, que hay en Palestina, gente muriendo a cada rato. Para ellos esto es como, o sea, si no nos morimos por la pandemia, nos morimos por los misiles, eso nos vamos a morir. El problema es que cuando tú y yo no lo vivimos, cuando estamos cómodamente en nuestras casas, eso no nos afecta. ¿Y hasta cuándo nos afecta? Hasta que ya lo estamos viviendo en persona. Y es entonces cuando decimos, Señor, ¿por qué? Pero ¿cuándo te has puesto a orar? Si dices que crees en un Dios misericordioso, ¿cuánto te has puesto a orar por estas personas que están en sufrimiento continuo en otros países que no es el tuyo? Porque la vida cambió para nosotros, pero hay para muchas personas, para los que no han cambiado. Sin embargo, como no vivimos eso, parece ser que no nos afecta. Yo creo que sin duda vivimos en un mundo, en general, en un mundo de dolor, de sufrimiento, de violencia, de desigualdades, de injusticias, de prejuicios, de privilegios y abusos y todas estas cosas, y eso hace que muchos, hermano santo, para bien o para mal, cuestionen la existencia de Dios.
Incluso esto llega a ser como un arma utilizada, vamos, por los ateos como una forma para negar la existencia de Dios y decir, si existiera Dios, no habría tanta maldad. Si existiera Dios, no habría tantos problemas, no habría tanto dolor en el mundo. Entonces, ¿dónde está su Dios, el que tanto ustedes predican? La cuestión es, ¿qué respuesta tú y yo como iglesia damos ante esos cuestionamientos a los cuales nos estamos enfrentando? A los cuales se enfrentan nuestros hijos. Ahora, habiendo dicho todo esto, ahora sí, hermano santo, quiero hablarte de un profeta que le tocó vivir circunstancias similares, pero no porque había, por supuesto, un virus ni una pandemia, sino por la circunstancia de deterioro, de descomposición de la nación de su época. Eran similares a las que estamos viviendo nosotros. Eran similares al deterioro que estamos viviendo como sociedad. Y esta persona es el profeta Habacuc, un profeta de Dios. Que él estaba con múltiples interrogantes, con muchas preguntas, así, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Es más, con preguntas para Dios que él no podía entender cómo es que Dios en el que él había creído no estaba haciendo absolutamente nada ante las circunstancias que estaban pasando en aquel tiempo, en las que él se encontraba en aquel momento. Y eso es lo que tal vez hoy muchos estamos preguntando, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué pareciera que no haces nada frente a todas estas circunstancias a las que estamos viviendo? ¿Cómo este Dios puede ver tanto sufrimiento y no hacer nada? Entonces a Habacuc le tocó vivir precisamente en un tiempo de mucha confusión. De hecho, le tocó vivir su propia confusión y esa es la razón por la que en este tiempo de confusión quise hablar un poco de Habacuc, hermano santo. La primera confusión que él tuvo fue fruto de su propia observación de lo que él estaba viviendo, pero la segunda es fruto de la revelación que Dios le hace a su vida. En otras palabras, la primera parte de la revelación que Dios le daba complicó su confusión, pero esto es lo que Habacuc hace en el capítulo 1, si gustas acompañarme, capítulo 1, Habacuc, del versículo 2, el profeta de Dios, su nombre no está claro, pero pudiera significar abrazar, pudiera significar el nombre de Habacuc, paradójicamente algo que no podemos hacer en nuestros días, pero vamos a dejarlo que significaba abrazar. Entonces escucha la pregunta de Habacuc y nota la confusión que él tiene. Él dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? En otras palabras, Señor, ¿tú te has hecho sordo a la ayuda que yo te estoy pidiendo? ¿Cuántas veces le has pedido ayuda a Dios acerca de algo, de lo que tú quieras? De que sane a alguien, de que ayude a tu familia, de que te permita restaurar tu casa, tu matrimonio, lo que tú quieras. Y parece que no pasa nada, que Dios no hace nada. Y yo creo que todos hemos estado en esta parte donde está Habacuc, que le dice: Señor, ¿hasta cuándo voy a pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo es que tú vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Ahora escucha la siguiente pregunta, escucha la frustración y el dolor al mismo tiempo de Habacuc, ese dolor emocional, porque dice lo siguiente: ¿por qué me haces presenciar calamidades? Hermano santo, es que, en serio, él está pasando por un momento de destrucción horrendo y Dios casi que lo está obligando a que lo vea. Entonces obviamente él dice: Señor, o sea, yo no puedo ver todo esto sin que tú hagas nada. ¿Te imaginas cómo sería, en serio, hermano querido? Yo sé que tal vez estamos, bueno, ni tan lejos, pero más o menos lejos, de llegar a un momento en donde la iglesia sea perseguida y de verdad seamos asesinados por profesar que creemos en Dios. Y que Dios te permita ver eso, te permita ver cómo gente impía, cómo gente incrédula pueda destruir a hermanos creyentes tuyos. Y que diga: Señor, ¿por qué me haces ver esto? Eso es lo que está pasando a Habacuc. Señor, mira, ¿sabes qué? En serio, si no vas a hacer nada, mejor llévame a mí también, porque para mí esto está horrendo. Y es ahí en esa historia en donde nos encontramos. Veo ante mis ojos, dice la Escritura, veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Hermano santo, yo creo que algunos de nosotros nos hemos sentido movidos en algún momento por imágenes que están delante de nosotros en internet, en las redes sociales, en las noticias, en la televisión, y tal vez algunos podríamos, Señor, pensar: Señor, ¿por qué permites tanta injusticia? Es decir, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué permites tanta muerte? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tantos decapitados? ¿Por qué parece
que el impío se reproduce tan rápido y la maldad también. Parece que la gente mala abunda y la gente buena empieza a escasear. ¿Por qué? O sea, hermano santo, llega un momento en donde no puedes andar ni tantito en la calle porque ya están buscando hacerte el mal. Y de repente todas estas noticias que leemos decimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Hasta cuándo vas a permitir tanta injusticia? Y dice Habacuc, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Él ya le está reclamando, Señor, porque no haces nada, porque no castigas al impío, porque no castigas a esta gente que nos viene a molestar, que viene a molestar a tu pueblo. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Hermano santo, pienso que Habacuc está en shock por lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Porque él dice, mira, si Dios es todo lo que anterior a mi vida han dicho de Él y han revelado de Él, ¿cómo es que a mí me permite ver toda esta injusticia? Y cuando clamo a Él, parece que no le importa. Parece que no hace nada. De hecho, en el versículo 3, hermano santo, hay una pregunta más chocante para Habacuc, más golpeante. En el versículo 13, si gustas acompañarme, del mismo capítulo 1, fíjate, dice, en serio, yo puedo sentir aquí esta frustración. Cuando me meto a la historia, dice, Dios, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. No es cierto que no puedes mirar el pecado. Bueno, son muy limpios para mirar el mal. No puedes contemplar la opresión. Pero le pregunta, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora a aquel que es más justo? Es decir, como, a ver, Dios mío, explícame entonces, explícame porque no lo entiendo. Si yo siendo humano, yo Habacuc siendo humano, teniendo errores, teniendo lo que tú quieras, yo no puedo ver la injusticia y no hacer nada. ¿Cómo tú siendo Dios, que no toleras el pecado, toleras que esta gente esté haciendo esto y no haces nada? Yo no entiendo. Explícame porque no entiendo. Yo creo que mucha gente podemos estar así en algún momento, hermano santo. ¿Cómo es que si yo siendo humano, aún lleno de errores, no tolero la injusticia? ¿Por qué Dios parece que no le importa absolutamente nada de lo que sucede? Yo creo que a Habacuc le parece esto una buena pregunta y a lo mejor a nosotros también nos parece una buena pregunta, pero al final a él no le gusta la respuesta que Dios le da. Y el problema es que me identifico con Habacuc porque muchas veces a nosotros tampoco nos gusta la respuesta que Dios nos da. Le preguntamos muchas cosas y cuando nos da una respuesta todos hacemos lo que queremos. Entonces sería sencillo para Dios decirme, ¿para qué me preguntas si vas a hacer lo que quieres de todas formas? Pero eso es lo que en esencia Dios le dice a Habacuc. Él le dice, mira Habacuc, ¿sabes algo? Escúchame, yo conozco el pecado de Judá. Yo sé lo mal que se han portado, lo conozco mejor que tú. Soy Dios, conozco lo que han hecho y sabes, la sensación que me produce el pecado es mucho más grande que lo que tú puedes entender. No tienes ni idea de lo que a mí me produce el pecado, más grande de lo que pudiera producirte a ti. Pero quiero decirte algo, Habacuc, que yo voy a juzgar a Judá a mi manera, en mi tiempo, no a tu manera ni en tu tiempo. El problema es que a veces queremos que Dios juzgue a las personas cuando nosotros queremos que las juzgue, ¿verdad? Si esta persona cayó, no, Señor, es que ¿por qué no? ¿Por qué lo permites que haga esto? Espérame, yo tengo mi tiempo donde no daré por inocente al culpable, pero al que ha sido justo lo recompensaré con los galardones que digo que está en mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Entonces, lo que Dios hace es lo siguiente, le dice, mira Habacuc, te voy a decir algo que tal vez, aunque te lo dijera yo mismo, no lo podrías entender, no lo creerías. La respuesta de Dios a Habacuc en el versículo 5, los primeros versículos en los que hemos leído, Habacuc hace las preguntas, pero del versículo 5 al 8 empieza la respuesta de Dios bendito, y en el versículo 5 dice lo siguiente, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien se los dijera. Estoy levantando, fíjate esto, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel, un pueblo violento. Este pueblo marchará por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja.
Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Es decir, ahora Habacuc ya está más confundido de lo que estaba al principio. Es decir, si al principio yo, Habacuc, estaba confundido, Señor, porque veo que tu pueblo está sufriendo, veo que hay mucha injusticia y tú parece que no haces nada, ahora entiendo menos, porque ahora me estás diciendo que tú estás levantando un pueblo impío para juzgar a tu pueblo justo, Israel. Yo ahora sí ya me explota la cabeza, no entiendo nada. No entiendo nada. Es de pronto, ¿sabes qué? Mis congregantes amados, escuchen. Yo he levantado a este grupo de impíos. Si quieres, imagínate el nombre de un cártel, no voy a decir para no meterme en problemas, pero imagínate el que tú quieras, los he levantado para que los destruya. Y van a venir contra ustedes y no van a dejar a ni uno vivo. Yo no lo entendería. Honestamente, si Dios nos dice una palabra así, hermano querido, yo no lo entendería. Yo diría, Señor, ¿y de pronto qué hicimos? O sea, no sé si me explico. En esta confusión está Habacuc. Él dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué toleras esto? Estoy pasmado, dice, ante tu pasividad. Señor mío, ahora me dices que tú lo vas a juzgar, pero me estás diciendo que vas a levantar un pueblo. Ok, yo sé que Judá pecó, que Israel pecó, pero tú vas a levantar un pueblo aún más pecaminoso para que los juzgue. No. ¿Dónde está ese Dios que he conocido, ese Dios que me han predicado? Eso no tiene sentido en absoluto. No entiendo desde aquí abajo, dice Habacuc. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a usar un pueblo cruel para juzgar a mi pueblo. En otras palabras, le dice, cuando yo dije a Nahum que yo no dejo al culpable impune, Habacuc, tú tienes que creerme. Es decir, llamada final. Cuando Dios dice, yo no daré por inocente al culpable, ustedes tienen que creerme. No por lo que vean tus ojos, no por lo que esté sucediendo, sino porque yo lo dije en mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, hermanos santos. Él dice, tienes que confiar en cómo yo obro, Habacuc, tienes que confiar en cómo yo hago las cosas en mi tiempo, no en tu tiempo. Eso es en lo que tú tienes que confiar. Ahora, escucha la queja de Habacuc. La queja de Habacuc es Señor, ¿cómo tú puedes hacer esto? Mira lo que dice el capítulo 13, pero en la segunda parte, perdón, el versículo 13, en la segunda parte dice, es que, Señor, ¿guardarás silencio? O sea, Dios, ¿te vas a quedar callado mientras estos perversos, los babilonios, se tragan a gente más justa? Esos son los judíos. ¿Que ellos? ¿En serio te vas a mantener así? Yo no entiendo, Señor Santo. Ahora yo estoy peor. Si estaba confundido, ahora no entiendo. La teología de Habacuc en ese momento no encaja con la revelación que Dios le está dando. ¿Sabes qué? Yo me sentí en ese momento así, hermano santo, cuando falleció mi Padre Santo. Yo no entendía. Mi teología a mí me decía, al verlos a todos ustedes, se los he dicho tal vez en línea, a lo mejor no me veían tanto, pero se los he dicho, no entendía, ¿saben por qué, hermanos? Porque yo no veía a mi papá como solo mi padre. Yo sé que era un padre para todos ustedes. Para mí no encajaba el entendimiento, porque yo decía, Señor, es que no me estás dejando nada más a mí sin padre, estás dejando a una multitud de personas sin padre. Porque yo sé que muchos de ustedes en serio lo querían como un padre, a mi jefe. Y yo no lo entiendo. Yo decía, bueno, si fuera así nomás mi papá, bueno, sí, el transcurso de la vida, qué sé yo, a unos se enferman, unos no, pero a dejar a tanta gente. Yo no lo entiendo. Sin embargo, Dios dice, confía en mi palabra. Y ahora hemos entrado en esa temporada en donde yo sé que muchos de ustedes que ya tienen tiempo aquí en llamada final, yo me acuerdo desde que estábamos en la casa del hermano Rosendo, la hermana Esther, en serio, yo veía cómo gente con cáncer era sanada cuando mi papá oraba por ellos. Yo vi cómo personas llevaban a un hijo que de pronto se les ahogó ahí, no sé qué le pasó, ya estaba todo morado, mi jefecito santo por el poder de Dios oró por él y resucitó el niño este. Es decir, hermano santo, estábamos en una época en donde si nos trasladamos a la época de Israel, con Moisés tenían todo este tipo de milagros, maná del cielo, tenían la columna de fuego en la noche, tenían la nube en el día.
Y llegó un momento en donde entró Josué y dijo, ¿saben qué? Conmigo ya no hay nada de eso. Ya no hay ni columna, ya no hay ni maná, ya no hay ni una roca que les dé agua. Y entonces van a tener que creer lo que les diga. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, hermano santo. Van a tener que creer que lo que les estoy diciendo es de parte de Dios. Bueno, ¿y cómo vamos a derribar el muro? A gritos, no como a gritos. Si esta gente es armada, a gritos. El que quiera bien y el que no, váyale avanzando. Y gritaron y se cayó el muro. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa era otra etapa en donde, ¿sabes qué? Ya te di los milagros. Ahora vas a tener que creer lo que dice mi palabra, en contra de todo lo que esté sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Y así es lo que Dios le dice a Habacuc. De la misma manera, hermano santo, a veces nuestra teología, nuestro pensamiento no encaja con lo que Dios nos está revelando en su palabra y dice, Señor, pero ¿cómo ahora qué vamos a hacer? Confía en lo que yo estoy haciendo. Confía en lo que yo estoy haciendo. Y quisiera también ir cerrando, por eso esta parte de cambiar el enfoque. Me gustaría invitar a mis hermanos en la alabanza. Yo no sé si alguna vez has pensado que Dios va a hacer las cosas de alguna manera, que tú esperas que las haga, pero las hace de diferente manera. Pero al final, cuando ves el resultado, no te queda más que decir, más que se te cae la cara de vergüenza y decir, Señor, perdóname por cuestionar tu voluntad, porque has hecho mucho más de lo que yo esperaba. Porque a veces nuestro enfoque está puesto en lo que estamos viviendo, no en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? La realidad, hermano santo, es que nosotros frecuentemente queremos que Dios sobre en nuestro tiempo. Pero Él tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Su tiempo no es nuestro tiempo. Y sus planes no son nuestros planes, pero tenemos que entender que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Ahora bien, antes de concluir tenemos que entender algo. Dios pasó por alto el pecado de Israel por alrededor entre 100 y 150 años. Él estuvo durante ese tiempo en silencio, ¿verdad? Pero Habacuc es un ejemplo de que no estuvo en silencio realmente. Fíjense que Habacuc es un profeta único en el sentido único de que todos los profetas le hablaron al pueblo de parte de Dios, ¿verdad? Pero Habacuc no le habló al pueblo. A Habacuc, el libro entero, que son solamente 3 capítulos, es un diálogo entre Habacuc y Dios, nada más. Por eso es único en esa parte, en que él no le habló al pueblo. El diálogo todo es entre Habacuc y Dios, en algún momento. De manera que él pudo haberle hablado al pueblo, pero no está, en la Biblia no está registrado. Puede ser que sí le habló, pero en la Biblia no nos dice que habló con el pueblo de parte de Dios, sino que es un diálogo entre el profeta de Dios y su Dios. ¿Cuántos dicen amén? En donde él fue al decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Yo no entiendo, explícame. O sea, tú parece que te volviste silencioso con tu pueblo, pero si yo soy tu profeta, si tú me has levantado, por favor dime, porque yo quiero entender. Quiero entender qué es lo que hago. Así que yo quiero, hermano santo, que cuando pasemos problemas difíciles, vayamos a la Biblia. Veamos lo que hizo el justo, lo que hizo el impío, pero también lo que hizo Dios cuando estemos pasando por dificultades similares. Ahora, no tienen que ser causadas por las mismas cosas, pero busquemos ese tiempo donde hay gente que está muriendo, donde hay gente que está angustiada, donde hay gente que está confundida. Y veamos qué es lo que hizo Dios en ese momento. Habacuc describe su frustración, describe la circunstancia en la que se encuentra. Él hace un par de preguntas a Dios. Dios le responde. De hecho, la respuesta que le dio pues no le gustó. Le digo, si te lo describo, no lo vas a creer. Pero aquí es donde nos lleva a la parte final en el capítulo 2, si gustas acompañarme. Habacuc cambia su enfoque. Él cambia su forma de ver las cosas. Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, ¿sabes qué, Señor? Subiré a mi torre de vigilancia, es decir, estaré atento y montaré guardia. Simplemente no me dormiré, no me caeré en mis laureles, voy a estar atento a lo que quieres hacer. Ahí esperaré, fíjate la palabra, ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responde a mi queja. Hermano santo, Habacuc aquí comienza a cambiar el enfoque.
él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo ya te cuestioné, ya te hice las preguntas que tenía que hacerte, ya te presenté mis dudas. Pero él empieza a entrar en sí y dice, ¿sabes qué? No puede ser que Dios esté mal. No puede ser que Dios se esté equivocando. Seguramente soy yo el que se está equivocando. Así que mejor lo que voy a hacer va a ser, me voy a sentar, voy a estar atento y voy a esperar a ver qué es lo que Dios me responde. Y esa respuesta yo sé que va o a bendecirme o a traer corrección a mi vida. Una de las dos. Pero destrucción, jamás. Tal vez lo que viene sucediendo en tu vida o en mi vida o en nuestra vida, tal vez es para una corrección de algo. Tenemos que aprender algo. ¿Cuántos dicen amén? La primera respuesta que Dios le da entonces es que los babilonios iban a destruir a Jerusalén, su propio pueblo. ¿Y sabes qué? Eso ocurrió en 3 invasiones distintas en Jerusalén. La primera ocurrió en el año 605 antes de Cristo. La segunda ocurrió en el 597 antes de Cristo. Y la tercera ocurrió en el año 586 antes de Cristo también. Ahora, hermano santo, ¿quién pudiera sobrevivir a una tragedia así 3 veces seguidas? Era demasiado. Pero la respuesta está en el capítulo 2, en el versículo 4, que apunta a una de las grandes realidades del Nuevo Testamento, que dice, el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. El Nuevo Testamento es esta frase que de pronto hizo Martín Lutero, ¿verdad? Y la reforma, y que todo ocurrió después, que el justo vivirá por fe, no por las obras, sino por la fe. ¿Tú tienes fe en Dios, hermano santo? Acuérdate que vimos que la fe no es creencia. Podemos creer una cosa, pero no tener fe. Que acuérdate que la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer no es tener fe. Fe es estar seguro de que Dios va a cumplir su palabra y obedecer cuando Él diga que hagamos algo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te digo, ¿tienes fe? ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame al capítulo 3, versículo 1. Dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Fíjate cómo ya cambia el enfoque. He oído todo acerca de ti. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Yo lo imagino ya en serio llorando a Habacuc. Por favor, ayúdanos otra vez. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Por favor. Saltamos al verso 17, dice, fíjate, aunque las higueras no florezcan, en el verso 17, capítulo 3, y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, dice lo siguiente, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Dale un aplauso al Señor bendito. Ese es el cambio de enfoque que debemos tener. Primero Habacuc llega preguntándole, como te puse el ejemplo de mi papá con la consola, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué te mantienes en silencio? Pero después él entiende y dice, prácticamente aunque toda la vida se acabe, yo seguiré exaltando al Señor. Eso para mí fue rema, hermano santo. Yo dije, mira, Señor bendito, yo quisiera rogarte que, como has ayudado a mi familia, a nuestra congregación, nos ayudes en la enfermedad con mi papá, con mi mamá. Pero si aún así tú decides llevarte a mi papá, te seguiremos alabando y te seguiremos glorificando. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el cambio de enfoque que quisiera que tuvieras tú también. Decir, Señor, ¿sabes qué? No venir con esas preguntas de por qué, sino decirle, Señor, nos has ayudado tantas veces. Si fuera tu voluntad, ayúdanos una vez más a salir adelante. Yo no sé qué problema estés pasando, yo no sé si es problema económico, no sé si es problema en tu familia, el problema que estés pasando, Señor, ayúdanos una vez más, por favor. Pero aún así, si no nos ayudas y seguimos en esta escasez, seguimos en este problema, seguiremos glorificando tu nombre y tú seguirás siendo nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración delante de Dios bendito.
Bendito y santo Señor, venimos delante de ti ante el trono de tu bendita gracia con humildad, bendito Dios. Rogándote, Señor Santo, que nos perdones si te hemos cuestionado tantas cosas. Si en nuestra confusión de ver nuestro panorama, Señor, no hemos podido alcanzar a entender tu plan perfecto en nuestra vida. Y eso nos ha llevado a cuestionarte, nos ha llevado, Señor, a parecer altaneros. Queremos humillarnos delante de ti y rogarte una vez más que tú nos auxilies. De la misma forma que nos has ayudado en veces anteriores en nuestra vida. Que tengas misericordia y aún en tu enojo te acuerdes de tu bondad. Y que tú derrames esa bondad y esa misericordia sobre nosotros. Porque sabemos y declaramos, Señor, que a pesar de todo, tú seguirás siendo nuestro Dios. Tú seguirás siendo el Dios de nuestra salvación. Aunque no tengamos nada, Señor, si te tenemos a ti, lo tendremos todo en la vida. Tal vez pudiéramos tener todo y no tenerte a ti, entonces realmente no tendríamos nada. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad, nuestro enfoque. Ayúdanos a verte a ti, Señor. A poner nuestra mirada en ti. No enfocarnos en lo que sucede alrededor, no enfocarnos en nuestras escaseces, en nuestros problemas, sino enfocarnos, como decía tu siervo David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de ti, bendito